En el, listo, bueno, les voy a presentar. ¿Me confirma si se puede ver la presentación? Sí, Sí, profesor, sí se ve. sí, profe, sí se ve. Listo, bueno, vamos a comenzar lo que es la unidad 2. Entonces, dentro de esta unidad van a ver, o vamos a ver terminología básica referente a la prevención de riesgos laborales. Eh, Hay que destacar también que este tipo de términos existen muchos y de varias variedades, digamos. ¿Por qué? Eh, he tomado los que a mi consideración han sido más entendibles para que de igual forma ustedes lo puedan entender y sobre todo comprender que es lo más importante. ¿Qué es el inicio? Para iniciar lo referente a la materia. De forma macro vamos a ver algunas definiciones, como lo que es prevención de riesgos laborales, como lo que es el peligro, riesgo, factores de riesgo, accidente de trabajo y enfermedad o enfermedades profesionales. Vamos a comenzar con lo referente a la prevención de riesgos laborales. Es el conjunto de actividades que tiene una organización con el objetivo de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? El objetivo o la meta de la prevención de riesgos laborales se condensa o en conclusión nos ayuda a prevenir los accidentes laborales. ¿Cómo lo vamos a prevenir estos accidentes y enfermedades profesionales? Todas esas técnicas se encuentran dentro de lo que es las materias profesionalizantes de la tecnología y que posteriormente de forma progresiva las van a ver. Ahora, nuevamente les recuerdo, ¿no?, que la prevención de riesgos laborales tiene varias aristas. La primera y principal sería la seguridad en el trabajo. La segunda viene a ser, no menos importante, la salud en el trabajo o vigilancia de la salud. También tenemos la higiene industrial, la ergonomía, con tilde en la I, y también la última sería la psicosociología laboral. Todas estas aristas que les estoy mencionando a lo largo de la tecnología superior la van a ir analizando poco a poco. Por lo tanto, la seguridad en el trabajo, como les mencionaba, es una disciplina que emplea técnicas para prevenir los accidentes en el trabajo. ¿Ya? La seguridad únicamente se va a enfocar a la prevención de accidentes en el trabajo. Lo que es también la higiene, mientras tanto que la higiene industrial emplea técnicas para prevenir enfermedades profesionales. Las dos se complementan, pero es importante que ustedes comprendan que la seguridad en el trabajo lo que hace es prevenir accidentes en el trabajo, también considerados como accidentes laborales. Listo. Es importante también que ustedes conozcan cuál es la definición de peligro. El peligro viene a ser toda fuente o situación con capacidad de producir daño, ya sea tanto lesiones al trabajador, a la propiedad, al medio ambiente o una combinación de ellos. ¿Qué decimos una fuente? Una fuente, como vemos en la pantalla, puede ser una máquina en operación. Una situación viene a ser un trabajo en específico, en el cual requiere, por ejemplo, aquí, realizar un trabajo a 3 metros de altura. ¿Ya? Y también puede ser un acto en donde se va a usar baldes como base en el trabajo. ¿Ya? Los peligros se encuentran, eh, digamos que presentes en todas las situaciones, tanto laboral y también fuera del trabajo, valga la redundancia. Por lo tanto, aquí tenemos
para que se entienda mejor ejemplos de los peligros. A ver, veamos si está aquí presente. José Luis Guaña. Sí, Le puede ver el gráfico de la parte de arriba del mar y me puede mencionar cuál cree usted que sería un peligro. O no la existe aleta ni del tiburón. sería el tiburón, ¿no es cierto? El Sí, peligro es es un el, riesgo. en este caso, Si entrara, viene a ser, perdón, me decía, eh, es un riesgo eso, porque todavía no entra, pero si entra es un peligro. si, a ver, usted me dice que si entra es un peligro, si no entra, no. Sí, no, es un riesgo ahorita, está viendo que está ahí, pero si él hace o se mete a nadar es un peligro, porque sabiendo que le va a pasar algo, está haciendo lo que no debe. Ya. A ver, me Mira, descalzan por mi la experiencia, ya vamos a ver, José Luis, si estamos en lo correcto o no. Menciona Josué. Según yo, es un peligro porque si está fuera del mar y ve al tiburón, es un peligro, pero si se mete a nadar, sería un riesgo porque ahí las posibilidades de que se lo coma o le mate son altas. Pero si se mete a nadar, que es un riesgo. Mm, Pero cuando está afuera, entonces no presenta nada, pero sí es considerado peligro. ya. Vamos a ver también posteriormente y sobre todo el día de mañana vamos a hacer un taller sobre la identificación de riesgos y peligros, porque es algo que sí es bastante confuso, pero con este taller lo vamos a dejar solucionado. Por lo tanto, es importante que analicemos, ¿no? Porque es algo de sentido común, más que de ver. De estas circunstancias les vamos a encontrar, ya sea tanto en nuestra vida laboral o cotidiana, frecuentemente. ¿Ya? Por lo tanto, Josué nos dice que el peligro sería el tiburón. Efectivamente, como estamos únicamente hablando de peligro, aún no llegamos a la definición de riesgo. El peligro en este caso viene a ser el tiburón. Posteriormente vamos a ver cuál sería el riesgo cuando ingrese o cuando no ingrese o estando ahí mismo. ¿Quién más me puede ayudar? Shelly. La imagen de la parte de abajo, de la izquierda. ¿Dónde puede ver usted un peligro o los peligros o no existe peligro? No existe peligro ya que la máquina no está conectada. Ya, puede ser. ¿Qué opina Andrea? No, yo opino lo mismo que la compañera, aunque ahí donde está, esa es una máquina creo que de cortar, cortar cosas metálicas y aún así no tiene cubiertas las manos, o sea, como para ejecutar lo que piensa hacer. Ya, piénsalo, nos dice que no, no hay ningún tipo de peligro. Ya. Eh, a ver, en esta imagen podemos ver, si bien es cierto, la máquina podría considerarse como un peligro si estuviese conectado. Sin embargo, como les mencionaba la anterior clase, debemos tener una observación crítica, ¿no? Y sobre todo mirar todo lo que se encuentra alrededor. Como vemos al fondo, hay me parece que una caja de breaker. Entonces, eso sí se puede considerar un peligro que está latente. Continuemos. Eh,
Eric Simba. Sí, profe. La imagen de arriba a la derecha. ¿Cuál considera usted que es un peligro? ¿No hay peligro? Sí hay peligro, por lo que está como que un agujero, pero también hay la señalética que dice que existe ese agujero. Ya. ¿Qué opina Joel Luis? El peligro es el agujero que está presente ahí. Ya. ¿Quién más? Lucía. ¿Opina lo mismo? ¿Opina diferente? Sí, opino lo mismo, ya que el peligro, o sea, está a la vista y si es que está en un lugar de trabajo, no está con las medidas de bioseguridad, que sería el EPP. Ya. Tomemos en cuenta que si bien es cierto, se encuentra aquí el agujero, ¿no es cierto?, en donde se podría caer. Pero también aquí se puede observar que existen unas pequeñas cantidad de arena o tierra, en el cual también se puede considerar como un peligro. Por eso les comentaba que tenemos que ver todo el ambiente, no solo en la parte específica sobre todo ahorita del trabajador, que es lo estamos. Y por último, a ver, Luis Enríquez. Sí, La dígame, licenciado. imagen inferior del lado derecho, ¿qué podemos ver aquí? ¿Existe peligro? ¿No existe peligro? A simple vista no se ve que exista peligro. Ya. Veamos, Galo. ¿Qué nos puede mencionar? Sí, así sí existe peligro ahí porque se observa que la bombona de gas o el tanque de gas está cerca a la cocina y debería ser en una parte exterior. En este caso, en el patio, debería colocarse una manguera más o menos de unos 2 o 3 metros para que tenga ese distanciamiento para cualquier fuga que pueda existir. Eso es lo que observo principalmente. Listo, Galo, gracias. Efectivamente, si bien es cierto, sobre todo les puse esa imagen porque todos en nuestras casas tenemos al menos un cilindro de gas, ¿no es cierto? En sí, en todos los hogares se presenta un peligro, ¿no es cierto? Porque está latente, ¿ya? La materialización ya se convierte a ser un riesgo, que ya vamos a analizar posteriormente. Nos comenta algo, Josué. Yo tengo una opinión, que para que se disminuyera un poco el peligro, sería de que se cubriera el cilindro de gas y, como dice el compañero, alejarlo un poquito, porque por la llama podría explotar. Exactamente. Efectivamente, todo lo que menciona tanto Galo como Josué son unas medidas de control, son medidas preventivas para evitar que este peligro se materialice. Sin embargo, las medidas de control ya las vamos a ver posteriormente para que ustedes puedan entender de mejor forma. Listo. ¿Qué tenemos también que es importante? La definición de riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia en el que el peligro se materialice. Es decir, va a existir una probabilidad, puede ser de 5 a 1, de un 10% que el cilindro de gas explote, ¿no es cierto? ¿Ya? Tomando en cuenta los ejemplos de peligro anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el peligro
de la persona que se encuentra la imagen con el agujero, que esta persona se caiga dentro de aquí. ¿Qué probabilidad existe? Puede tener una probabilidad del 50% para que ese peligro se materialice. Aquí tenemos varios riesgos. Por ejemplo, puede ser en una máquina un riesgo de atrapamiento por meter la mano. Las máquinas, por ejemplo, siempre, sobre todo en la parte industrial, se encuentran trabajando, ¿no es cierto? Entonces, si un trabajador, ya sea por mantenimiento o por algún error humano, ingresa la mano por una máquina, va a tener un atrapamiento. Aquí se va a considerar este riesgo. ¿Ya? ¿Cuál sería el peligro? En este caso, el peligro sería la máquina. ¿Cómo se va a materializar este peligro y se convierte en riesgo? Teniendo contacto la mano con con los implementos de la máquina. De igual forma, aquí podremos tener algún riesgo de caída a distinto nivel. Una persona se encuentra en una escalera. ¿Cuál sería el peligro en sí de esa escalera? Va a ser la misma que les menciono. El riesgo es que un trabajador se pueda caer. De igual forma, si se encuentra subido a un balde, como mencionábamos anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, y dicho eso, en esta imagen, Andrea, Sí, a ver, en la imagen superior izquierda, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo que considera usted? ¿O no existe peligro o no existe riesgo? o sea, el peligro existe, que es el tiburón, y el Ya, riesgo no podría identificarlo. perfecto, Andrea. ¿Alguien que le pueda ayudar? Elsa. Eh, a ver, profe, el peligro aquí es el tiburón y obviamente el mar, ¿no? Que también es un peligro porque si es Exactamente. que la persona que está acá no puede nadar, también corre el riesgo de ahogarse, que ya es un peligro. Y el riesgo para mí sería que esta persona que está ahí se arroje al mar a nadar y el tiburón le atrape, ¿sí? Ahí ya sería el peligro. El riesgo es que él se lance bien sabiendo que el tiburón está ahí en el mar. Ya, perfecto. Gracias, Elsa. Bastante claro. ¿Qué es lo que nos menciona? Y en conclusión, pues efectivamente también el mar es un peligro. Si de pronto la persona no puede nadar, eso se va a convertir también en un riesgo, ¿cierto? Y de igual forma, si la persona ingresa a nadar y está cerca el tiburón, le puede atrapar. Esa sería Listo. ¿Qué decíamos aquí, sobre todo del ejemplo anterior? Si se ingresa a nadar y le atrapa el tiburón, va a convertirse en un riesgo. ¿Ya? De igual forma, eh, en la imagen del lado derecho se encuentra una persona en el piso. ¿Qué ha pasado producto de esto? Que se ha resbalado en un charco de agua, parece, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Más está por aquí. Evelyn. ¿Se encuentra Evelyn? Parece que no. Sigamos, Javier. Sí, Ya. En la imagen del lado derecho, ¿cuál cree usted que sea el riesgo y cuál el peligro? en la imagen del lado derecho.
O sea, ahí está el riesgo. El peligro es que está el piso mojado, ¿sí? El riesgo Ya. es que ya se, ya se cayó. Exactamente. Y, o sea, puede haber alguna fractura, alguna lesión. O sea, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de, por ejemplo, aquí la consecuencia es la caída, alguna fractura, alguna lesión. Perfecto, gracias, Javier. Nos menciona algo José Luis. Los dos están en riesgo porque el uno ya se cayó y se fracturó y el otro ya... Exactamente, ¿no? El peligro viene a ser el piso mojado. ¿Cómo se materializa ese peligro? Cuando la persona va caminando, se resbala y se cae. Y como vemos en la imagen, a raíz de esa caída tuvo una fractura. Listo. Y aquí tenemos lo que mencionábamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo y el peligro? El riesgo, como les mencionaba, puede ser una fuente de daño. Eso puede ser incluso alguna herramienta, eh, alguna maquinaria, puede ser incluso la misma naturaleza. Una pregunta y una duda, ya que estamos en esta diferencia. A ver, vamos con Lucía. ¿Me puede repetir la pregunta, Alicia? Sí, le voy a preguntar recién. En las imágenes inferiores, ¿usted cree que sea un peligro la planta que está ahí? ¿Un riesgo? ¿Una combinación de ambos o ninguno? Sí, por lo que a la planta uno se le pone agua, entonces ahí ya viene a generarse un riesgo y un peligro. Ya. ¿Qué opina? A ver, ¿quién más está aquí? Stacy. A ver, es Que, que no sería o sí, porque también podría caerse directo a la macetita de la planta, pero en sí la planta no sería un peligro. ya. ¿Qué opina Edwin? La planta es un peligro porque en el momento en que la persona que está en el piso se hacía de golpear en el filo de la maceta, pues ya le podía pasar algo más grave. Ya. ¿Qué opina Josué? O sea, depende de cómo se caiga, porque, digamos, se cae y trata de agarrarse de la planta puede que le caiga la maceta en la cabeza o algo, o le puede caer a él. Podría ser. Podría ser entre peligro y riesgo. Ya. ¿Qué opina Galo? Yo creo que no hay ningún tipo de peligro porque en la figura que se observa, la persona está parada y al momento que no está haciendo ningún tipo de acción, obviamente identifica, según se observa, el peligro que está encharcado el piso, y si es que él va por otro lado, pues no incurriría ningún tipo de peligro. Muy diferente a la segunda figura, que pues pisa el agua que está encharcada y ahí, por ejemplo, pues se resbala y se cae, y también puede ser una fuente de peligro, ya se convertiría la maceta, por lo que sería un obstáculo también para que el momento de la caída pueda tener pues algún tipo de accidente. Eso es lo que observo. Ya.
Muy bien, a ver, tenemos varias inquietudes y varias opiniones, digamos, en sí. Tenemos opiniones en donde nos dicen que la planta es un peligro. También tenemos opiniones que nos dicen que la planta es un peligro y es un riesgo. Y también Galo nos dice que no hay ningún tipo de peligro. ¿Por qué respuesta nos vamos, Elsa? Yo pienso, profesor, que la planta es un riesgo y también es un peligro. Por cuanto comparto lo que dijo el compañero, en la primera imagen de la izquierda, obviamente la planta no está considerada un peligro por cuanto la persona está de pie al lado de la planta. Pero si vemos en la segunda imagen de la derecha, el momento que él pasa por el agua, pisa y se cae, la planta se convierte en un peligro por cuanto puede golpearse, considerando que la planta está casi cerca del cuerpo de él. Y obviamente, a mi forma de ver, él caería directamente encima de la maceta, la cabeza. Entonces en ese momento se convierte en un peligro. Sí, pero como tal, como riesgo, como tal, sería solo la maceta, la planta, porque está a un lado. Como dijo el compañero, pasando por un lado, la planta no constituye un peligro ni un riesgo. No sé si me dejé entender. Sí, también. Hay otro concepto muy válido. Vamos a ver, Diana. ¿Por cuál opción nos vamos? Bueno, yo pienso que es un peligro y también es un riesgo, porque si miramos ahí, dice baños. Por ende, siempre esa parte pasa mojada, ¿no? Entonces, si él tiene un accidente, o sea, por lo general, obviamente se va a ir para atrás y va a tener un golpe en la cabeza. Y no puede sostenerse de la maceta. Entonces, pienso que es un riesgo y un peligro. Ya, perfecto. A ver. Esto también es una parte de interpretación, ¿no es cierto? De cómo lo miremos. De forma personal, puedo mencionarles lo que yo puedo observar. En la primera imagen del lado izquierdo, según mi criterio, la planta no es ni riesgo ni es peligro, porque simplemente está, digamos que está ubicada. No corresponde a ninguna de las dos. En cambio, en la segunda imagen de la parte inferior, considero que ahí sí se considera la planta como únicamente un peligro, ¿ya? Porque este peligro, digamos que es consecuencia de que se fracture, digamos que el brazo como está ahí. Tomemos en cuenta que no puede ser un riesgo, debido a que para que sea el riesgo debe ser la probabilidad por la consecuencia. ¿Quién va a estar enmarcado ahí? En la probabilidad y en la consecuencia va a estar la persona, el trabajador. Únicamente ahí sería. Si solo les digo únicamente la planta, no tendría ningún riesgo, sino se convertiría en un peligro debido al riesgo que causa por el charco de agua que estuvo ahí. Ese sí se convierte en riesgo. ¿Por qué es riesgo? Porque el peligro se materializa. ¿Cuál sería el peligro? Sería el piso mojado. ¿Cómo se materializa? Digamos que cuando se cae la persona. No podemos decir porque hay una probabilidad de que se caiga la planta. Algo tenía que opinar Josué. Y si digamos, lo vemos o pensamos de una forma extremista,
¿Cuál podría ser la forma extremista? Que supongo que puede que la maceta puede que esté cortada o algo así con una punta y después se golpea ahí la cabeza. Esa sería una forma, un pensamiento extremista o una suposición extremista. O la que se sujeta, por la fuerza se va, así como que se va para arriba la maceta y le cae a él. Puede ser por sujetarse. Bien. Sin embargo, tomemos en cuenta que la instrucción, a ver, yo Luis. Sí, desde mi punto de vista y para quedar, creo, un poco claros en los conceptos, peligro sí existe, tanto en el piso mojado como con el macetero. ¿Por qué? Porque conceptualmente decimos peligro a todo lo que potencialmente cause daño y riesgo la probabilidad de que ese daño ocurra. Entonces, para mi concepto, sí existe peligro entre las dos, porque el riesgo se materializa sea cayéndose o igualmente si se cae se puede golpear aquí en la maceta. Entonces, conceptualmente para mí, quedar claros, el peligro es todo lo que tiene potencial de peligro y el riesgo lo que se puede materializar en él. Gracias, Yolis. Tomemos en cuenta que pongamos un ejemplo de nuestros hogares, ¿no es cierto? En nuestro domicilio tenemos el techo, ¿no es cierto? Ya, que puede ser de cemento, puede ser de madera, de cualquier tipo de material. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es peligro el techo o no es un peligro el techo? ¿Qué opina Diana? ¿Es un riesgo? ¿Por qué es un riesgo? Lo que puede ocasionar, se puede caer, no sé. Si es que se cayera. Pero le digo, ahorita, como está, se convierte en un peligro, en riesgo, en ninguno de los anteriores. Dependiendo de qué deterioro esté. Exacto, ¿no es cierto? Si está con buenos materiales, si tienen, digamos, que se encuentran en buenas condiciones, no va a ser un peligro. Pero si de pronto es de pésimos materiales, se está habiendo grietas y de pronto llega un sismo, ahí sí se va a materializar y se convertiría en un peligro. Listo, continuemos. Ya, de igual forma, compañeros, en unos 3 minutos nuevamente se va a salir de la reunión. De la misma manera nos conectamos con el link y con eso ya vamos a culminar, ya serían los 40 minutos posteriores, ¿no? Para aclarar. De igual forma, dado este ejemplo que les mencionaba del techo, si quisiera tomarme este tiempo más bien, para que ustedes entiendan de mejor forma de lo que es riesgo y peligro. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta el momento he conocido colegas que son técnicos de seguridad, que tienen mucha experiencia, pero en sí hemos debatido en la parte de la que nos confundimos en esto de los términos, en que no sabemos cuál es riesgo y cuál es peligro. ¿Y por qué les hago este tipo de situaciones con estos ejemplos? Porque después vamos a realizar, no en este módulo, en el siguiente módulo, lo que son matrices de riesgo, en donde ahí nos van a pedir cuál es el riesgo y cuál es el peligro.
Entonces tenemos que tener muy claro el panorama para que podamos, digamos que identificar de mejor forma, porque esa es una parte importantísima en el trabajo. Si nosotros no podemos identificar un riesgo de un peligro, en sí no vamos a poder conceptualizar todo lo referente a la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, no es por ser, digamos que cansón sobre este tipo de ejemplos, sino que sí necesito. De igual forma, mañana vamos a hacer un taller de varios ejemplos, ya sea en grupo o individual, para que también se consoliden estos preceptos. ¿Ya? De igual forma, continuando con la clase, en las imágenes de la pantalla podemos ver dos situaciones. La primera es un poste que se encuentra en mal estado. ¿Qué cree? A ver, Shelly, ¿qué cree que es un riesgo o es un peligro? ¿No está Shelly? Javier, ¿qué nos puede decir? Dicen, Díganos, Shelly. ¿cuál es el riesgo y el peligro? No, a ver, escuchemos bien las instrucciones, ¿no? En la Dice, primera lo que pasa imagen que de mi la inglés está izquierda, medio mal. ¿cuál es? ¿Es riesgo o es peligro? Peligro. Ya, ¿por qué es un peligro? Por lo que Por lo que está en mal estado el póster, ¿no es cierto? sí y Ya, sí, por lo que está. ¿Cuándo se convertiría en un riesgo? A ver, Josué. En el A ver,